Hola, ¿qué tal? Soy Sergio, entrenador de atletismo Seseña, y hoy en mi canal, Manual de Entrenamiento, os voy a hablar sobre la gestión del entrenamiento. Quizá no sea el mejor de los vídeos que hemos hecho hasta ahora, pero creo que sí que le podéis dar un sentido más práctico, ya que os voy a explicar un poco cómo podéis planificar vuestras semanas de entrenamiento. Quiero decir antes de nada que aquí no vais a encontrar ningún plan de entrenamiento ni nada por el estilo, pero sí que como os digo, le podéis dar un sentido práctico a ver cómo podéis planificar vuestras semanas y qué días podéis hacer series y cuánto tiempo debéis descansar entre una sesión de calidad y hasta que volvemos a hacer la siguiente. Así que como siempre vamos a ir viendo imágenes donde os voy a ir explicando en qué consiste y qué pasa en el organismo mientras o con el entrenamiento, ¿vale? Seguro que lo vais a ir entendiendo mejor. Venga, ¿qué pasa en el organismo durante el ejercicio? Bueno, eh, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, hay un aumento de la frecuencia respiratoria, se eleva la presión arterial, la glucosa en sangre se altera, hay hormonas del estrés que también se alteran, la creatinquinasa que nos indica la destrucción muscular también se eleva. En definitiva, entrenar no deja de ser un estrés para el organismo, tanto que si nos llega una persona al hospital con este cuadro, pensamos que es una persona enferma, ¿no? Bueno, pues estos son valores que durante el ejercicio se alteran, ¿vale? Es un mecanismo de adaptación para la demanda física que nos está pidiendo en este momento el ejercicio físico, ¿vale? Son valores agudos que una vez concluye la actividad, pues el organismo vuelve a sus parámetros normales, ¿vale? Todo esto que ahora se altera durante el ejercicio para adaptarse a ese momento puntual de la actividad física, pues una vez acaba, pues todo esto poco a poco pues vuelve a sus valores normales, ¿vale? Esto lo vamos a ir viendo poco a poco a medida que vayan pasando las imágenes. Bien, y sí, al contrario de lo que pensamos, después de entrenar estamos en peor estado de forma que antes de entrenar. Como vemos, después de entrenar estamos más fatigados, estamos deshidratados, nuestros depósitos de glucógeno están vacíos, nuestra musculatura está fatigada, nuestro pulso está más alto, tenemos ácido láctico acumulado en nuestros músculos y tenemos una mayor destrucción muscular. Por tanto, como os digo, nosotros cuando entrenamos partimos de una base. Una vez concluimos el entrenamiento, estamos en peor estado de forma por todo esto que os digo y necesitamos pues un periodo de tiempo óptimo para recuperarnos y que nuestros niveles pues vuelvan a sus valores normales. Esto lo vamos a ver ahora más detalladamente cómo influye el entrenamiento durante cómo influye la fatiga y cómo debemos recuperarnos de ella, ¿vale? Bien, esto es lo que os he comentado anteriormente, la supercompensación. Supongamos que esta línea negra que os he puesto aquí es el estado de forma en el que partimos antes de empezar a entrenar. Entrenamos, aquí es donde os he puesto entrenamiento, y después del entrenamiento, nuestro estado de forma, por todo lo que os he comentado anteriormente, todo lo que os he comentado aquí, estamos fatigados, deshidratados, los depósitos de glucógeno están vacíos, la musculatura está fatigada, el pulso está más alto, hay ácido láctico acumulado, hay mayor destrucción muscular. Todo esto es después de entrenar, ¿vale? Entonces, como os digo, entrenamos, partimos de esta línea negra donde supuestamente es nuestro estado de forma. Después de entrenar, nuestro estado de forma cae, ¿vale? Luego, durante el descanso, alimentación, recuperación, pues nos recuperamos y nuestro estado de forma, ¿qué es lo que hace? Aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque el organismo lo que quiere es no volver a tener todos estos síntomas, ya que como digo, entrenar es un gran estrés para el organismo y lo que no quiere es volver a tener pues fibras rotas, estar deshidratado, bueno, en definitiva todo lo que os he comentado anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se protege. ¿Y cómo se protege? Aumentando el estado de forma, para que cuando volvamos a someter al organismo a un estímulo, a un entrenamiento de esa intensidad, pues necesitemos un mayor o someterle a un mayor estrés para
volver a estar en peor estado de forma, para volver a mejorar. Como os digo, el entrenamiento es un estrés fisiológico al cual le sometemos, y para una vez terminamos de entrenar, nuestro estado de forma cae y necesitamos recuperarnos para que nuestro estado de forma mejore, que al final no es otra cosa que es una protección de nuestro cuerpo, del organismo, para que cuando volvamos a someternos a un entrenamiento, pues no tengamos esa deshidratación, esos depósitos de glucosa vacíos, ese ácido láctico en las piernas, esas roturas musculares. En definitiva, lo que el cuerpo siempre busca es protegerse. Y por eso nuestro estado de forma aumenta, porque como no quiere sufrir daños, pues lo que hace es mejorar para cuando volvamos a meterle un estímulo igual, pues nuestro organismo pues esté preparado para ello, ¿vale? Bien, y aquí os pongo el estímulo óptimo. Esto, aquí, como os he comentado antes, el organismo necesita un estímulo es un estrés para mejorar en nuestra condición física, ¿vale? Entonces hay un momento en el cual le damos un estímulo al organismo que es tan bajo que no hay efecto en la mejora. Esto esto no quiere decir que no haya que entrenar aquí. Después de una competición, después de haber tenido alguna lesión o necesitamos recuperarnos, pues a lo mejor es necesario hacer un entrenamiento de muy baja intensidad donde no nos va a ayudar a mejorar nuestro estado de forma, porque el estímulo es muy bajo, pero que es necesario para recuperarnos sobre todo de eso, de una competición o alguien que ha preparado un maratón, pues las semanas siguientes quizá tenga que estar aquí. Hay que moverse, hay que darle al músculo ese movimiento, pero no nos va a proporcionar una mejora, ya que el estímulo es muy pequeño, ¿vale? Luego está el siguiente, que es el de mantenimiento, que bueno, pues a lo mejor acaba la temporada, y bueno, a medida que vamos cumpliendo años, pues es interesante no parar del todo, bajamos las cargas, pero nos vamos manteniendo activos, vamos entrenando con menos intensidad, pero seguimos entrenando con la intención de mantener ese estímulo que por lo menos nos permita mantenernos o no perder todo nuestra capacidad de entrenamiento que hemos conseguido obtener a través de la temporada, ¿vale? Y bueno, y este es el estímulo óptimo. Esta zona verde que os he puesto aquí es la zona de la tolerancia al entrenamiento, donde aquí es donde debemos estar siempre, ¿no? Debemos tener una tolerancia al entrenamiento donde el estímulo sea lo suficientemente alto como para crear adaptaciones, pero no llegar a esta zona roja donde el estímulo ya es tan alto que nuestro organismo, como os digo, es un estrés, y después de entrenar, después de ese entrenamiento, hay muchas cosas que hay que recuperar y reparar, y muchas veces, pues si no el estímulo es superior a lo que nuestro organismo es capaz de recuperar, pues caemos en este sobreentrenamiento que, más allá de mejorar, pues lo que nos hace es ir para atrás o incluso lesionarnos, ¿vale? Entonces, como os digo, este estímulo óptimo, aquí esta zona verde donde deberíamos estar siempre. Esto va a depender mucho también del momento en el que vivamos o en el que estemos. Hay temporadas o años en el que pues nuestro día a día, nuestro trabajo, nuestra familia nos hace permitirnos poder entrenar un poco más y asimilarlo. Y por el contrario, hay otras veces que lo que antes era un estímulo óptimo, pues entrenando igual o incluso menos, llegamos a esta zona roja de sobreentrenamiento, pues sencillamente pues porque o estamos durmiendo peor, o tenemos más estrés, o más problemas con la familia, o más problemas con el trabajo, que al final no dejan de ser un estrés que también tenemos que controlar. Y por tanto, muchas veces creemos que, como lo hemos hecho anteriormente o lo hemos hecho otras veces, son entrenamientos que podemos mantener, y sin embargo no estamos viendo que a lo mejor nuestra vida no es la de hace 6 meses, y hace que nuestro entrenamiento pues no lo estemos asimilando, ¿vale?
Y luego, pues bueno, esto igual que según van pasando los años, a lo mejor lo que hace 10 años era un entrenamiento de mantenimiento, ahora te estás sobreentrenando. Tenemos que ser un poco realistas, dejar el ego a un lado y ver realmente dónde estamos y cuál es la dosis óptima de entrenar, ¿vale? Es muy importante los que tenéis entrenador que lo habléis, que os comuniquéis, que le vayáis diciendo si estáis descansando bien, si no, en las condiciones que estéis entrenando, porque un entrenamiento una semana puede ser muy tolerable y el mismo entrenamiento 10 días después puede ser que no lo estés asimilando, ¿vale? Como os digo, aquí están los 4 niveles, sin efecto, mantenimiento óptimo y el de sobreentrenamiento, que en función de cómo os encontréis o, como os digo, o los años que lleváis entrenando, o la edad que tengáis o las circunstancias de la vida, pues lo que puede ser un estímulo óptimo en un momento dado puede ser que sea sobreentrenamiento en otro, ¿vale? Bien, y esto ya sí es más ciencia. Aquí abajo os pongo pues todos los estudios que hay desde 2007, 2009, 2010, donde en función de a qué intensidad trabajemos, pues podemos o más tiempo o menos, o necesitamos más o menos tiempo para recuperarnos, ¿vale? Aquí os he puesto esta gráfica ya conocida a los que me seguís y habéis visto algunos de mis vídeos. Yo sabéis que me gusta entrenar o trabajar, pues son 3 zonas de entrenamiento, 3 zonas metabólicas. Y entonces aquí la zona 1, por debajo del primer umbral, lo que son los rodajes habituales, los que podemos ir hablando con compañeros, donde son largos, en torno a 1 hora o por encima de la hora, pero que son rodajes con ritmos bastante asequibles, pues necesitamos entre 8 horas y 24 horas. 8 horas será una recuperación incompleta, de ahí que veis muchos atletas de élite que son capaces de doblar. Bueno, pues si entrenan en esta intensidad en la zona 1, pues necesitan 8 horas para una recuperación incompleta y 24 para una recuperación completa. Ya hemos visto que nosotros mismos, siendo populares, pues podemos rodar prácticamente, si lo hacemos a un nivel en esta zona, en la zona 1, en la zona aeróbica, podemos rodar prácticamente todos los días, ¿sabes? Entonces, bueno, pues como os digo, en función de la intensidad, pues necesitamos más o menos tiempo de recuperación, ¿vale? Luego, en la zona 2, por debajo del segundo umbral, hasta la zona 3, pues por debajo, este es el umbral, primer umbral, la línea esta, segundo umbral, esta línea, el umbral anaeróbico, o como le queréis llamar, segundo umbral. Pues estos rodajes, que son un poquito más intensos, pues se necesitan entre 24 y 36 horas, 24 horas para una recuperación incompleta y 36 para una recuperación completa. Y esto es muy importante porque ahora muchos entrenadores están entrenando aquí sobre la zona umbral, un poquito por debajo, porque al final, como los que habéis visto alguno de mis primeros vídeos donde analizábamos un poco los umbrales, trabajar por aquí en esta zona umbral antes de pasar a la zona 3, si lo hacemos bien y hacemos el ritmo controlado aquí, podemos meter un día más de calidad, porque como vemos se recupera bien, entre 24 y 36 horas. Muchos entrenadores trabajan mucho en esta zona porque pueden meter un día más de calidad. Es verdad que no es una calidad tan alta como cuando trabajamos en VO2 Max, pero que al final, oye, son ritmos controlados, kilómetros de calidad que, bueno, que se recuperan bien, ¿vale? Bien, y la zona 3, por encima del segundo umbral, VO2 Max, esta zona roja, lo que son series cortas, bueno, pues esos días de intensos, esos días que hacemos pues series que van pues entre el minuto y yo creo los 2 minutos cuando hemos hecho 400, 500, 300 o puede un poquito más largas cuando hacemos series pues, de 2000, de 1000, bueno, pues como vemos aquí necesitamos ya 36 o 48 horas para recuperarnos, por lo tanto ya nos está diciendo de que son entrenos bastante intensos, ¿vale? Esto es verdad que son
son tiempos de recuperación que, como digo, está demostrado científicamente por varios estudios, pero obviamente esto en función también del atleta, la experiencia que tenga, la edad que tenga, pues va a necesitar un poquito más, un poquito menos, pero bueno, de media se ha demostrado que esto es lo que necesitamos para recuperarnos. Esto no quiere decir que si hacemos un entrenamiento a V2 Max ya no podamos entrenar al día siguiente. Esto lo que quiere decir es que no podemos repetir el estímulo. Es decir, si hacemos un martes un entrenamiento V2 Max, el miércoles no quiere decir que no podamos entrenar. Lo que tendríamos que hacer es hacer un rodaje suave. O sea, se puede entrenar. Lo que no se puede es repetir el estímulo. Necesitamos entre 36 y 48 horas de recuperación para volver a repetir el estímulo. No quiere decir que no se pueda entrenar. ¿Vale? Esta es la resistencia anaeróbica a láctica. Bueno, esto como os expliqué en vídeos anteriores, es la capacidad cardiovascular que tenemos en las 3 zonas de entrenamiento. Y la zona anaeróbica láctica estaría fuera de esto, que es lo que utilizan los velocistas. Son esfuerzos que no pasan de los 25 segundos aproximadamente. Y al ser aláctica, que no hay ácido láctico, pues vemos que la recuperación es corta, ¿vale? Entre 8 y 24 horas. ¿Vale? Luego aquí os he puesto la fuerza neuromuscular, que bueno, pues son, si veis alguna prueba de halterofilia, pues aunque trabajen a una sola repetición van muy al fallo prácticamente y eso genera mucho desgaste y mira, entre 48 y 72 horas para recuperarse de esos entrenos tan exigentes, ¿vale? Y bueno, y la fuerza hipertrofia, que es la que se intenta ganar masa muscular, pues también necesita bastante recuperación entre 24 y 48 horas. Como veis, en función de la intensidad, en función de la intensidad de la zona en la que trabajemos, pues necesitamos más o menos tiempo de recuperación. Si, como hemos visto aquí en la zona 3, en la zona de V2 Max, pues 36-48 horas de recuperación para repetir el mismo estímulo. O sea, esto nos dice que no podemos hacer 2 entrenamientos seguidos en esta zona, en la zona 3, ¿vale? Es inviable. Por poder se puede hacer, pero no vamos a llegar a meterle la intensidad suficiente para trabajar en V2 más, ¿vale? Bien, y aquí os pongo una semana tipo en función del tiempo de recuperación que habéis visto anteriormente. A ver, esta imagen he dudado en ponerla porque la gente se puede creer que es un entrenamiento, bueno, de maratón, de 10.000, no. Es un entrenamiento de una semana básica y os he puesto como ejemplo en función de lo que os he comentado anteriormente de las horas de recuperación que necesitamos. Os he puesto para que veáis los 7 días entrenamos, o sea, esto sería para un atleta popular de un nivel o un bagaje de varios años, ya de años, y tenga un bagaje de entrenamiento bastante importante, pero que aquí ni esta semana es una semana de maratón, ni de 10.000 ni de 5.000, que nadie se crea que esto que os he puesto aquí es simplemente un ejemplo para, que veáis cómo se puede planificar una semana en función de las horas de recuperación que necesitemos, en función de la vía energética que os he puesto aquí que trabajemos, ¿vale? Pues bueno, el lunes si hacemos un rodaje aeróbico, como hemos dicho, necesitamos entre 8 y 24 horas de recuperación, sería la zona 1, ¿vale? Bueno, pues el martes podemos hacer series V2 Max en la zona 3, que necesitamos entre 36 y 48 horas de recuperación. Por tanto, no podríamos volver a hacer V2 Max hasta pasados por lo menos 2 días, ¿vale? El miércoles os he puesto un entrenamiento de fuerza que si lo aplicamos como se debe hacer en un entrenamiento para corredores, se podría entrenar 24 horas, ya que aunque es un entrenamiento llamado neuromuscular, y aquí hemos dicho que el neuromuscular necesita mucho tiempo de recuperación, como nosotros no vamos a llegar prácticamente al fallo, que nos vamos a quedar lejos del fallo, pues se ha visto que el tiempo de recuperación en 24 horas, si se hace bien, puedes estar para volver a entrenar, ¿vale?
Bien, el jueves os he puesto ritmos por debajo del segundo umbral. Como hemos dicho, 24 horas de recuperación. Si hacemos un ritmo controlado, aquí puede ser otro día de calidad, pero eso sí, tenemos que controlar que sea un ritmo controlado. De que estemos aquí en la zona 2, donde el lactato se recicla como fuente energética, y no pasarnos a la zona 3 porque ya estaríamos trabajando V2 Max y ya no podríamos volver a... Ya hemos hecho un entrenamiento V2 más el martes, ¿vale? Entonces, si gestionamos bien la intensidad, como veis, entrenamiento de calidad, el jueves tenemos otro entrenamiento de calidad, eso sí, por debajo del segundo umbral, no, nunca vamos a V2 Max, ¿vale? El viernes podríamos hacer un rodaje aeróbico, donde hemos visto que son 8 horas para volver a recuperarnos. Y el sábado, aquí el martes teníamos un día de V2 más, hemos dicho que necesitábamos entre 36 y 48 horas de recuperación, lo hemos hecho el martes, pues el sábado podríamos volver a repetir un entrenamiento a V2 Max, ya que hemos pasado con creces las 48 horas de recuperación de haber hecho este entrenamiento V2 Max. Y el domingo pues terminaríamos con un rodaje aeróbico de 8 horas. Y bueno, esto es todo, espero que os haya gustado, espero que haya sido práctico. Como os digo, esta última diapositiva o esta última imagen no quiere decir que esto sea un entrenamiento para nada, ni de maratón, ni de 10.000, ni de 1.500, de nada, simplemente es un ejemplo de cómo se puede gestionar una semana entrenando todos los días. Y bueno, esto también va un poco en función del nivel del atleta, del bagaje deportivo que tenga el atleta, como digo, y de la vida del atleta. Al final habrá gente o personas, atletas, que con 3 días les sea suficiente porque es lo que necesitan para practicar su deporte, estar en forma, y hay gente pues que le apetece entrenar los 7 días, puede y ya está, ¿no? Y esta es una forma que os he puesto de, bueno, de 7 días de entrenamiento, pero que, como digo, no quiero que lo cojáis como ejemplo y sí como referencia, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado, seguir haciendo algún vídeo más sobre esto, sobre la gestión del entrenamiento, y bueno, nos vamos hablando y me vais comentando, ¿vale? Un abrazo y